Vamos a comenzar este análisis de los datos con medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Vamos a hacer una breve definición de cada una de ellas y luego nos vamos a ir a un ejemplo. En estadística descriptiva tenemos 4 grandes tipos de medidas que nos ayudan precisamente a describir un conjunto de datos. Estos son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma y las medidas de posición. Las medidas de tendencia central son 3 y está bien fácil porque las 3 empiezan con M, entonces es muy fácil que te vayas a acordar. Y estas son la media, la mediana y la moda. Seguramente has oído hablar de la media también como el promedio, que comúnmente se conoce, y exactamente es el mismo concepto. En cambio, la mediana quizá puede resultar de algo un poquito más ajeno, pero es muy sencillo de comprender, al igual que la moda. Algo que tienen en común estas tres medidas de tendencia central es que nos ayudan a describir cómo se comportan los datos en la parte central de la distribución. Cuando yo hablo de una distribución, imagínate que es cuando ya tenemos, en el caso de un histograma o que ya hicimos una gráfica en donde se muestra la curva que forman esos datos, pues la parte central está formada por estas 3 medidas de tendencia justamente central. La media es aquella medida que se va a utilizar únicamente con datos que sean cuantitativos. Esto es bien importante. Y estos datos cuantitativos pueden estar en escala de intervalo o de razón. Ya vamos a hablar en otro video acerca de esas diferentes escalas de medición. Mientras que la mediana también se puede utilizar para este tipo de datos en intervalo o de razón, pero también se puede utilizar con datos cualitativos que pueden estar en escala ordinal. Y la moda es, en este caso, la más noble de las 3 medidas de tendencia central porque es útil tanto para datos en escala nominal u ordinal, así como datos cuantitativos en escala de intervalo o de razón. Entonces, ese es un aspecto importante que los hace diferentes para qué tipo de datos te pueden ayudar a hacer la descripción. Algo que tienen en contra o un punto en contra, sobre todo o en específico para la media, es que la media es la medida que más fácil se afecta con datos extremos. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos que son calificaciones y de repente hay una calificación muy baja con respecto a las demás o muy alta con respecto a las demás, este dato va a hacer que la media se mueva en la dirección de ese dato. Es decir, si el dato era bajo, la va a bajar y si era alto, la va a subir. Y esto no pasa con la mediana y con la moda. Entonces es por eso que a veces es un concepto un poquito mal interpretado o difícil de entender porque no necesariamente es el más confiable de los 3. En cambio, si tenemos una distribución en donde no hay este problema con datos extremos y hay mucha homogeneidad en ellos, no va a ocurrir esto. Pero en la mayoría de los casos, pues puede haber datos que sean diferentes y la media va a reflejar eso. Así que no es necesariamente la más confiable, sobre todo si es el único dato que puedes ver. En cambio, la mediana es una medida que se va a mantener sin afectación con este tipo de datos. La mediana es el punto medio cuando nosotros ordenamos los datos de menor a mayor, es el dato que está en la posición central, en el medio. Y la moda, pues es el dato que más se repite en una distribución. Puede haber más de una. Puede ser una distribución bimodal o multimodal cuando hay 2 o más datos que se repitan en igual número de veces, o puede haber solamente un dato que se repita más que los demás y esa sería una distribución unimodal, o puede haber distribuciones que no tengan un dato que se repita más y eso sería una distribución amodal que no tiene moda. En el caso de la media o promedio, decíamos que esta desventaja de que se afecte por valores extremos es algo que vamos a tener muy presente a la hora de interpretarlo y vamos a verlo ahora con un ejemplo. Ahorita que estamos en estas fechas de reuniones familiares y de recalentado, justo estábamos en el recalentado de ahora de Navidad, que es en donde tomé esta foto de una parte de mi familia que estuvimos ese día y me puse a pensar sobre que al mostrar esta foto, si podrías simplemente con lo que estás observando tener una idea de las medidas de tendencia central en cuanto a la edad, si serías capaz, como cuando un juego de adivinanza, ¿no? ¿Cuál dirías que es el promedio en años de la edad de las personas que aparecen en este grupo? ¿Cuál dirías que es la mediana y la moda? Si es que pudieras tener alguna idea, si pudieras adivinar.
y qué tan bien representa la media o el promedio a esta variable en este conjunto de datos. Entonces, esa pregunta es el ejercicio que te voy a mostrar a continuación. Aquí estamos en una hoja de Excel y tenemos en la columna A las edades, que son la variable que vamos a analizar de todas las personas que aparecemos en la foto del recalentado. Y como era la edad o el peso, pues escogieron la edad, muy sabiamente. Y en este caso vemos que hay edades pues muy variadas, no está acomodado de menor a mayor los datos, simplemente estuvieron acomodados a partir de otro criterio que numéricamente no tiene sentido. Entonces, lo que sí podemos observar es que hay una diferencia importante y a simple vista podemos cachar que aquí este es el número más pequeño, el 8, y que tenemos el número más grande, al parecer es el 78. Pero para comenzar a hacer el análisis y estar más seguros de ese primer indicador, vamos a ir a ordenar de menor a mayor. Y podemos ver que en efecto la edad más pequeña es 8 y el mayor es de 78 y tenemos todas las edades contenidas en ese rango de 8 a 78. Normalmente, dentro de las tres medidas de tendencia central, pretendemos que siempre la media sea como la que nos dé más información, pero van a ver ahora por qué no es así necesariamente en todos los casos. Y vamos a calcular cada una de estas tres y las vamos a analizar e interpretar. Para poder calcular la media o promedio aquí en Excel, vamos a darle la siguiente instrucción, el símbolo de igual, promedio, y le decimos que los datos que queremos son los que están contenidos de A2 a A18. Y ahí tenemos el valor calculado. Después, para la mediana, aunque aquí ya están acomodados los datos, podríamos visualmente identificarlo porque sabemos que la mediana, como vimos, es el dato que se encuentra a la mitad de un arreglo ordenado de datos. En este caso yo tengo 17 datos, es un número impar. Quiere decir que el dato que ocupa la posición número 9 es el dato que parte la distribución a la mitad y este sería el 43. Es la posición número 9 de los números, ¿no? Aquí está en el 10 porque hay un encabezado. Pero vamos a pedirle a Excel, si no los tuviéramos ordenados o fueran más, pues que lo calcule. Mediana de este mismo conjunto de datos. Y tenemos ahí el 43. Y por último la moda, que sería el dato que más se repite. Podemos ver que aquí el único dato que se repite es el 34, pero igual vamos a pedirle a Excel que lo calcule de una vez para este mismo conjunto de datos. Y es el 34. Vamos a darle un formato más amigable. Bueno, vamos a dejarlo con un decimal. Y ahí tenemos las tres medidas de tendencia central. Para este conjunto de datos, entonces, sería que la edad de 48.9 años es la edad media o la edad promedio. Pero, como habíamos dicho, muchas veces la media de un conjunto de datos ni siquiera es uno de los datos reales. Por eso me encanta esta frase que dice, la media es una medida extraña, porque aunque nos representa a todos, no nos representa a ninguno en particular. Y podemos ver aquí que no hay ningún dato que coincida con este valor, porque es un valor que fue calculado simplemente a partir de una fórmula. En cambio, la mediana y la moda sí son datos que se encuentran dentro de ese conjunto. Y vemos que la mediana es el dato de 43 años, lo cual quiere decir que el 50% de los datos estarán por debajo y el 50% estarán por arriba de ese valor, o sea, es el que parte a la distribución a la mitad. Y por eso es que es un dato que nos da mucha más certeza acerca de la distribución de datos en lugar de la media. En cambio, si yo volteo a ver la moda, en algunas ocasiones puede o no existir moda, así que también la moda no es un dato que vaya a hacerme de tanta utilidad. Simplemente me dice que es aquella medición o aquel resultado que se repite en mayor cantidad. Puede haber distribuciones en donde no se repita ningún dato, en donde se repita solamente uno, o en donde se repitan dos o más de dos.
y esos son diferentes tipos de distribuciones. Así que en este caso tenemos las 3 medidas de tendencia central que salieron diferentes, lo cual ya me hace dar una idea acerca de la forma de esta distribución, que no sería una distribución simétrica, porque eso solamente se logra cuando estas 3 medidas de tendencia central están cercanas, y en este caso no es así. Vemos que cuando la media está por arriba de la mediana, quiere decir que hay datos en la parte superior de la distribución que la están jalando hacia ese lado. O sea, los datos de mayor edad aquí son los que están haciendo que la media esté por arriba de la mediana. En una distribución simétrica, la distribución tendría que ser equitativa para los dos lados, entonces la media y la mediana coincidirían también con la moda. No es el caso aquí. En cambio, la mediana siempre va a ser una medida que no se va a afectar por esos datos extremos, y que si pudiéramos tener opción de ver también la mediana, nos podría decir mucho más acerca de la distribución. Como conclusión, tenemos aquí descritas las 3 medidas: media de 48.9 años, mediana de 43 y moda de 34. Podemos ver que no coinciden y la media está más alta que la mediana, lo cual me indica que hay datos de mayor edad que son los que están jalando a la media en esa dirección y que no coincida con la mediana. Podríamos decir también que la mitad de las personas en este grupo tienen menos de 43 años o hasta 43 años y la otra mitad tienen de 43 años en adelante. Esa podría ser otra forma de describir ese conjunto de datos. Porque en realidad, si solamente digo que el promedio de edad es de 48.9 años, o sea, 49, pongámoslo, en realidad no hay ninguna persona que tenga exactamente esa edad, que coincida con esa edad. Así que ahí es en donde está a veces el malentendido de la media, que se confunde con la mediana y con la moda, porque no necesariamente siempre van a coincidir. Así que espero que este ejercicio te haya resultado útil, que hayas aprendido a diferenciar entre estos 3 conceptos, y me encantaría que te suscribieras al canal para más videos en un futuro y que me comentes aquí si tienes alguna duda o sugerencia sobre más temas o ejemplos que quieras que expliquemos aquí en el canal. Y recuerda, no lo digo yo, lo dice la ciencia.